Perfecto. Entonces, dicho eso, vamos a pasar a nuestra siguiente charla. Es una charla sponsoreada por Netflix y vamos a hablar un poco de la gestión de color y de sus posibilidades creativas. Entonces, para esta charla nos acompaña Ana Montaño, ¿no? Ahí estoy Aquí aquí. está. Exactamente. Nos acompaña Ana y Juan Diego. Entonces les comento un poquito de Ana. Ana es diseñadora y comunicadora visual y colorista. Actualmente está en Ciudad de México. Le van a sentir el acento, va a cambiar un poco. Ya hemos escuchado argentino, hemos escuchado el acento de Blake, que es particular. Ahora vamos a escuchar mexicano. Ella ha trabajado desde películas, series, videoartes y otros proyectos independientes. Actualmente es colorista senior de Cinematic Media y ha trabajado principalmente aquí en formatos largos, episódicos y bueno, has estado en algunas series de Netflix como Oscuro Deseo, Ingobernable, temporada 2, El Club y Yankee y otro par de series conocidas como Hernán, bueno, y en general esas. Y también nos acompaña Juan Diego de Colombia. En este momento estás en Colombia, creo, ¿sí? No, ya estoy en Ciudad de México. Ya está en Ciudad de México, bueno. Está en este momento en Ciudad de México, pero aún tiene el acento colombiano. Juan Diego es profesional de medios audiovisuales, tiene más de 10 años de experiencia en la industria audiovisual, particularmente como DIT, como director de postproducción para series, largometrajes y comerciales. Juan Diego es apasionado por el cine, la fotografía y actualmente está en Ciudad de México y trabaja como especialista de flujos de trabajo para las producciones de Netflix en Latinoamérica. También en el chat, en este momento nos acompañan también especialistas de flujos de trabajo para las series de Netflix. Entonces ustedes pueden empezar a hacer preguntas durante la charla. Está Juan Casaus. Para todos meus amigos brasileiros, também Fernando Caron, especialista também do fluxo do trabalho, eles também vai estar no chat. Então você pode perguntar qualquer coisa. Bueno, vamos a hablar un poco de la conferencia de ustedes, gestión de color y sus posibilidades creativas. Es un título interesante para los que no saben qué es gestión de color. Muchas veces es lo que le llamamos color management. En muchos casos mezclamos como las dos palabras. Y me gustaría empezar con Juan Diego un poco, y es preguntarte, hemos escuchado de la gestión de color en muchas partes. ¿Qué es Sí. eso? Y también hemos visto que no debemos colorizar de manera logarítmica. Y durante mucho tiempo hemos colorizado de manera logarítmica. Cuéntanos un poco qué es eso de la gestión y por qué debemos partir de esa gestión de color para lograr, llamemos, resultados de principio hasta el final. Bueno, creo que empezaste con las preguntas picantes de entrada, ¿no? Pero yo creo que están muy bien. Pues nada, Diego, yo creo que antes podíamos hacer esto porque no teníamos estándares claros sobre la monitorización y las pantallas como los tenemos ahora. Y pues la tecnología de visualización ha estado limitada durante bastante tiempo, ¿no? Entonces, tanto en la cantidad de colores que se pueden mostrar como en el brillo que pueden emitir. Pero eso ha ido cambiando, ¿no? Entonces, ahora los sistemas de monitoreo trabajan bajo estándares más alineados, entonces, pues, ¿por qué no hacerlo, no? ¿Por qué no dejar ahora como de trabajar en este tipo de talonamiento basado sobre el logarítmico y por qué no lo gestionamos, ¿no? Entonces, sobre tu segunda pregunta, ¿qué es la gestión de color? Bueno, para Netflix significa poder estar seguros de que estamos viendo lo mismo. Y esto lo podemos lograr estandarizando la forma en que se interpreta, ¿no? Y se muestra la información del sensor en una pantalla. Y pues teniendo una idea de en qué parte del pipeline estamos tomando las decisiones de loop para que todos los demás departamentos puedan reproducir esa misma intención creativa desde su captura en el set hasta la corrección de color, ¿no? En términos sencillos, lo que queremos es que la imagen que el fotógrafo y el director crean en el set y firman creativamente, se reproduzca bajo los mismos parámetros en cualquier otro lugar del proceso de post. Entonces, pues
habiendo dicho esto, Diego, ¿cómo se ve un flujo de trabajo sin gestión de color? Pues tenemos imágenes capturadas en un espacio de color amplio, ¿cierto? Y tenemos nuestras pantallas que tienen espacios de color limitados. Entonces, cuando ponemos una imagen dentro de nuestro software sin gestionar el color, la vamos a ver en logarítmico, ¿no? Vamos a ver una imagen pálida, sin saturación, ni contraste, dado que esta imagen no fue diseñada para verse a través de una pantalla sin gestión de color, ¿no? Entonces, por eso se ve mal, ¿no? Se ve lavada, sin contraste, sin saturación. Y así es que como coloristas tomamos algunas decisiones para que se vea bien en la pantalla, ¿no? Agregamos un poco de contraste, saturamos los colores, un secundario aquí y allá, y de pronto hacemos que cada imagen se vea bien en la pantalla masterización basados en esas decisiones creativas. Pero ahí es cuando se vuelve complicado, porque este look queda encapsulado en la tecnología de la pantalla y no es posible trasladar esas decisiones a otro clip y mucho menos a otro departamento software, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si por el contrario nos basamos más bien en cómo se ve la información capturada en una pantalla cuando la mapeamos correctamente esta display en específico, ¿no? Entonces, introduciendo el concepto de mapear las imágenes de diferentes fuentes, diferentes cámaras, dentro de un espacio de color de trabajo y mapeando esa señal de video de acuerdo de la tecnología de nuestra pantalla, básicamente tomamos el control de las decisiones creativas, ajustando el color de la escena independientemente de la pantalla y de su tecnología. Y para eso tenemos dos caminos, ¿no? Podemos utilizar los espacios de color de cámara, como nos contaban nuestros amigos de Picnic. Podemos, por el otro lado, utilizar frameworks como ColorFront, TrueLight o ACES. Después de decidir el espacio de color de trabajo, pues ahora nuestras decisiones creativas o de look van a ser sobre la totalidad del rango dinámico de esta imagen que nos capturan nuestro director y nuestro fotógrafo en set. Y pues vamos a tener la mayor fidelidad de color disponible para hacer los ajustes. Y lo más importante es que vamos a poderlas compartir entre los diferentes departamentos, ¿no? Las podemos compartir con el DIT, la podemos compartir con VFX, con los otros departamentos de postproducción. Entonces, con esta metodología conseguimos separar lo que nosotros a veces llamamos ADN de la serie o el look, ¿no? De las decisiones de cada clip. Es decir, que tenemos en una parte el show look y en otra parte tenemos un clip look, permitiendo, por ejemplo, la colaboración con el DIT desde el set, ¿no? Donde el DIT trabaja con el fotógrafo basados en este show look, ¿no? Después eso lo hablaremos técnicamente y puede ser un look, ¿no? Pero el DIT puede trabajar CDLs y ajustar ese ADN general de la escena o ese ADN general del proyecto más bien con CDLs en cada una de las escenas en específico, ¿no? Por ejemplo, tengo este diagrama que parece muy complicado, se ve muy complejo, pero es un buen ejemplo de cómo se pueden trasladar las decisiones creativas desde el set hasta la corrección de color. Entonces, en este flujo de trabajo en específico, podemos imaginarnos que el colorista hizo un trabajo previo con el fotógrafo, revisaron sus referencias y a partir de ellas definieron cuál era este ADN del show y lo exportaron en el show loop, por ejemplo, en un 3D loop, ¿no? Que el DIT va a cargar en su library, los va a poner ahí en su loot boxes y va a gestionar el color según el acuerdo que se haya llegado con el colorista y el fotógrafo previamente, ¿no? Y a Juan, partir de esta base, dime, pero Diego. se ve complicado, se ve bien complicado. Y bueno, yo creo que de pronto tal vez lo podemos abordar después y seguramente si tienen preguntas en el chat, vos estén a Bernardo y también tienen a Juan. Y él seguramente ellos van a explicarles mucho más de esto, pero yo creo que lo bonito muchas veces de estos diagramas es hacerlo real y sentir que no son diagramas, sino que son algo que definitivamente se hace. Y a partir de eso me gustaría pasar a Ana. Ana, yo creo que te han colocado estos diagramas un montón de veces Sí. y has estado en los proyectos de Netflix y me gustaría preguntarte si has utilizado en estos proyectos la gestión de color. Tú ya trabajas así y crees que manejando la gestión de color has podido expresarte mucho mejor como colorista. Sí, o bueno, hola a todos, mucho gusto
a todos aquí que me están escuchando. Mira, la verdad, Diego, es que para mí fue un alivio trabajar con gestión de color, porque es como si hubiera así explotado mi creatividad. La verdad es que en mi experiencia como colorista, pues con el tiempo me di cuenta que teniendo como algo mucho más concreto, ¿no? Al inicio, cuando empiezas un look development, que ahorita voy a explicar un poquito de qué se trata todo esto, eh, me dio o me di cuenta que es mucho más consistente trabajar de esta manera a través de todo el proyecto, porque a veces son proyectos muy, muy largos, ¿no? De muchos episodios que necesitamos tener como consistencia en todo el proyecto, ¿no? Como generar este look y que digamos ese es el look de esa serie, de esta otra serie, como estaban diciendo en la plática pasada, ¿no? Al final también me di cuenta que trabajar de esta manera me daba mucho más certeza, no solo a mí, sino a toda la gente de producción, es decir, al fotógrafo, al diseñador de producción, al de arte, a todas las personas que están viendo en set la imagen, al DIT, ¿no? Muy importante, nos daba mucho más certeza de cómo es que se está viendo, ¿no? ¿Cuál es el mundo del proyecto, ¿no? Al final. Y por lo tanto, pues da muchísimo más eficiencia en el desarrollo creativo de la imagen, es decir, optimiza los tiempos, optimiza de una manera así, no sabes cuánto optimiza el tiempo. Aquí me gustaría como explicar un poco lo que se trata el look development de una perspectiva un poquito más creativa. La verdad es que me di la tarea a hacerlo un poquito más estructurado. Finalmente tuve que adaptar una metodología de Bruno Munari que se llama el modelo proyectual, o también lo pueden encontrar como el método del arroz verde. Es simplemente seguir una serie de pasos. Finalmente me parece interesante como comparar la postproducción con una receta de cocina. Es decir, si tú tienes como, ¿no? Tienes mucha hambre y quieres así un platillo y de pronto juntas todo y dices, uff, como que, o sea, sí me salió bueno, pero no tanto, ¿no? Entonces, Y hay sí, unos que ya sí, tienen hambre hasta ahora. ya tienen hambre, exacto. Entonces, al final, si tú sigues una receta, al final sabes, o sea, de alguna manera tienes una garantía de cuál es el platillo que vas a hacer o obtener, ¿no? Es como prevenir, garantizar justamente de esta certeza que estamos hablando. Entonces, finalmente, como para ejemplificar un poquito mejor toda esta parte de look development, hice una especie de proyecto imaginario, vamos a imaginar, en este caso, para poderles explicar el paso a paso que yo llevo a cabo en cada uno de los proyectos y bueno, que se va puliendo y se va puliendo. O sea, al final, en, en este proyecto imaginario, vamos a suponer que es una serie de 15 capítulos, ¿ok? Va a ser drama, es suspenso y digamos que más o menos se trata del asesinato de una mujer que se reveló que era la hija de un famoso magnate, ¿no? Entonces al final vamos a tener el problema que nosotros necesitamos hacer un look consistente para X serie y X número de capítulos en este proyecto X. Vamos a definir el proyecto, que es el nombre del proyecto finalmente, y en el siguiente paso vamos a ir como ya desmenuzando, desglosando los elementos del problema. Es decir, vamos a tener como dos grandes categorías, que es los aspectos técnicos y los aspectos creativos. De aquí, de los aspectos técnicos, finalmente vamos a trazar toda la ruta técnica de workflow y de color management. Y los aspectos creativos es lo que vamos a sacarle como todo este juguito al proyecto, ¿no? Como decir de qué va el proyecto, cuáles son las paletas de color que queremos usar, etcétera. Todos esos aspectos creativos que vamos a ir desmenuzando en el proyecto. Finalmente, como vamos a ir desmenuzando ya estos aspectos, vamos a ir buscando ya como ciertas referencias visuales, ¿no? Al final es como ir construyendo un proyecto, ¿no? O sea, es como desde la idea y lo vamos a ir visualizando hasta el resultado final. Entonces, el primer approach, digamos, el primer acercamiento van a ser las referencias visuales. Vamos a ver si los fotógrafos y los coloristas estamos hablando el mismo idioma, el idioma visual, ¿no? El lenguaje visual, que a mí me parece muy interesante. Bueno, finalmente estas referencias pueden ser analizadas, ¿no? Sí, como eso, ¿no? Como qué paletas de color, qué es lo que quiero transmitir,
la luz, la calidad de luz, el tipo de contraste. Obviamente siempre vamos a ir como de lo general hacia lo particular, ¿no? Aquí ya condensé unas referencias donde vamos a ver que tenemos una paleta de anaranjados, amarillos, porque suponemos que en este proyecto imaginario que les estaba comentando del asesinato de una mujer, bueno, pues se quiere representar que este amarillo naranja a lo mejor tiene que ver con algo de riqueza, del magnate, la mujer, ¿no? Se quieren ir como expresando cosas a través del contraste, crear como este misterio tal vez, conjugar y resaltar luces cálidas con frías, ¿no? Digamos, eso es como particular de cada proyecto, pero esto nada más fue para ilustrar un poco mejor. Una vez que ya tenemos estas referencias visuales, entonces sí ya nos ponemos creativos en el aspecto de pues, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo vamos a diseñar este flujo de trabajo tanto técnico como creativo, ¿no? Para eso necesitamos saber con todo el equipo de producción y de postproducción, pues, cuáles son los recursos que tenemos, ¿no? O sea, qué tipo de corrección de color, cuál color management, qué software, qué monitor, cómo lo van a monitorear en set, cómo lo van a trabajar en post, etcétera, ¿no? De ahí partimos a que es muy importante tener como pruebas de cámara, ¿no? O sea, al final no solamente me estoy refiriendo a estas pruebas como las pruebas técnicas que ya muchos conocemos, ¿no? Como de lentes y de resolución, etcétera, pero las pruebas como más creativas, es decir, las que representan cómo se va a ver el proyecto al final. Entonces es muy importante tener en estas pruebas que tengamos como la mayor representación posible en términos de arte, vestuario, tonos de piel, en general, como para de ahí poder sacar, digamos, ya ahora sí como colorista, sacar el look, digamos, de cómo se va a ver el proyecto ya finalmente, ¿no? Entonces, en esa etapa se empieza a hacer como una serie de prueba y error, de estira y afloje con el fotógrafo. Empezamos como a probar con el fotógrafo una vez que dijimos, ok, este look, creo que ya estamos como muy puestos con este look, vamos a implementarlo en los dailies. Finalmente hay que ver como que el look se está trabajando de una manera en work in progress. O sea, finalmente al trabajar así, como al trabajar el look de esta forma, tú vas como añadiendo layers, ¿no? Estos layers que van empezando desde la pre hasta la post y que a lo mejor uno de esos layers mismo en la etapa de producción, con todo el equipo de DIT, pueden ir agregando, ¿no? Y puliendo el look, o sea, cada vez más y cada vez más, para que cuando ya llegue a postproducción, ya esté una base muy, muy sólida de lo que se va a ver en la serie, ¿no? En el proyecto. Y finalmente, pues esa sería nuestra solución, ¿no? La apariencia visual ya general de todo el proyecto, de final, cómo va a quedar. Entonces, aquí Pero antes de eso, Ana, me Ajá, gustaría ajá. preguntarte algo y es lo siguiente, pues tú nos estás diciendo que desarrollas un look desde el principio y eso Uh-huh, va hasta el final y se conserva, llamemos como esa intención creativa, pero por ejemplo a uh-huh. mí me ha pasado cuando a veces hago series o a veces hago novelas de 70 capítulos y no sé si les ha pasado en el chat, que el primer capítulo queda bonito, el segundo va bajando y el último es algo totalmente diferente al otro. No sé si en el chat les ha pasado eso, pero como que uno va y llamemos, uno no quiere eso, pero todos sabemos que en el primer capítulo nos da tiempo y en el último, por muchas cuestiones, esto se empieza a perder. Tú has trabajado en estas Exacto. series de Netflix como Oscuro Deseo, Yankee, El Club. Esta técnica de trabajar bajo una gestión de color te ayuda a mantener esa, llamemos, ese look durante todo el proceso. ¿Crees que también eso te permite agilizar tus procesos de color? Así te digan, bueno, tienes 4 días, o tienes 5 días, o tienes 2 días, ¿te ayuda a agilizarlo? Cuéntame un poco de eso. Sí, la verdad totalmente, o sea, es como el día y la noche trabajar de esta forma, porque digamos que tienes una base muy, muy robusta, o sea, estás trabajando el look desde la pre, entonces
es muy difícil como que nos sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Como del el capítulo 1 quedó hermoso y el capítulo 10 ya no tiene nada que ver. No, para nada, porque al final todo, o sea, todo el trabajo que estamos haciendo desde pre, no es como que se echa a la basura, o sea, se usa todo el trabajo, todas las personas que estamos involucradas en hacer el look, en desarrollar el look, se va utilizando. Entonces, conforme más trabajo pongamos en esa etapa de pre y de producción, la post, ya cuando llega la post está muy, muy sólido el look, ¿no? Pero al mismo tiempo es flexible porque tú puedes ya modificar dependiendo de la escena, de cómo va la narrativa ya de manera cuando ya está editado, ¿no? Porque cuando se está produciendo decir realmente no está editado y a lo mejor sufre muchos cambios y también dirían, ay, pero a lo mejor se limita demasiado, pero no, no, porque estamos partiendo justamente de la gestión del color, o sea, vamos a juntar como estas, como es el hermoso matrimonio entre lo creativo y lo técnico, está muy bien. Sí. Y entonces tú dices que, por ejemplo, esas conversaciones que uno tiene con el colorista de intentar entrar a la cabeza de ellos por medio de referentes, preguntas, y que uno lo hace siempre al final porque es postproducción y uno tarda un buen tiempo, llamemos unas buenas sesiones hasta que por fin le apunta, prácticamente tú con gestión de color, al principio ya haces eso y después ya al final lo que te queda en el proceso de color es mejorar eso que se habló desde el principio, ¿cierto? Totalmente. Sí, totalmente. O sea, esas referencias, pues siempre producción busca esas referencias, ¿no? Finalmente el fotógrafo hace su libro de estilo y tal, pero yo siento que también como colorista, o por lo menos en mi caso, yo también busco referencias, o sea, yo también quiero hablar ese lenguaje desde antes, ¿no? Desde antes de hacerlo, como para también, ya cuando ya te toca hacerlo, como que ya tienes, por lo menos mentalmente, qué mover, o sea, qué hacer, qué va a pasar. Obviamente hay una etapa súper bonita de experimentación donde estás súper jugando con el material y la textura y tal, pero como que le vas agregando más, pues sí, más caché, ¿no? Si quieres te Cuéntame, enseño estos ejemplos exacto, o... te iba a decir un poco, Ajá. cuéntame un poco ya para verlo. Todos dijeron, bueno, con el diagrama de Juan Diego dijeron, no, no me lo quiten, pero realmente queríamos hacerlo un poquito más humano. Y creo que, Ana, aquí nos puedes mostrar un poco cómo se vería una imagen, llamémosla revelada, después con un look en progreso y después cómo termina. Y si nos puedes explicar un poquito ese proceso. Sí, exactamente. Pues primero tenemos como, ajá, justamente aquí vemos cómo el look de la imagen finalmente va en work in progress, ¿no? Todo el tiempo estamos trabajando primero la base con gestión de color, que es finalmente la conversión a X display, en este caso Rec 709, y luego ya tenemos el trabajo de look, que en este caso a lo mejor son los que se va a imprimir en los dailies, y ya finalmente la corrección final, que también este tipo de técnica o desarrollar el look development, pues nos ayuda también como que ya en el proceso de corrección de color, finalmente como que afinas, ¿no? Como que das textura, acentúas, compones, que a veces ese tipo de cosas no te da chance cuando quieres resolver todo en un día, ¿sabes? O sea, como que darle tiempo a cada paso nos ayuda muchísimo a mejorar incluso la calidad del proyecto y justamente tener consistencia a través de todo el proyecto. Entonces, estos son unos ejemplos como para que ustedes pudieran ver un poco mejor cómo es que funciona un work in progress, ¿no? Como ir viendo, ir puliendo. En este caso, finalmente, va acorde a este mundo imaginario que les decía al principio, ¿no? Como que se estaban utilizando los naranjas, un poquito de rojos, amarillos, donde la paleta de color se decidió así, por ejemplo, en este proyecto, y cómo fue sucediendo el tratamiento de la imagen, ¿no? Finalmente, se fue esculpiendo. Ese es Y a el look in progress. Ajá. preguntarte ahí algo, y es cuando tú empiezas a hacer ese look, llamemos en el test de cámara, tú ya haces un look final pensando quiero que se vea así, o lo que haces es hacer ajustes tonales para dar una característica de color al show. ¿Qué precauciones tienes un poco también y qué piensas en ese momento ya de decirle al fotógrafo quiero esto o queremos esto?
Ajá, depende mucho del proyecto, ¿no? O sea, finalmente, a lo mejor hay proyectos donde sí hay cosas muy, muy específicas, por decirte algo, el rojo lo queremos así súper encendido, cosas así, ¿no? Porque tienen que ver con la historia, o sea, finalmente todo, o sea, tenemos que pensar que en este tipo de proyectos lo que nosotros estamos haciendo es siempre soportar la historia, ¿no? Al final, a lo mejor en esa historia el rojo era muy importante, o el verde o el azul, entonces, o no solo los colores, sino la textura, el contraste, etcétera. Entonces es importante tener eso en mente como colorista, o sea, también saber pues de qué va la historia, ¿no? O sea, como para poder saber hacia dónde mover la imagen, ¿no? Hacia dónde tirarla, ¿no? Por así decir. Sí te respondí todo. Yo creo que sí es importante y me imagino que tampoco usan muchos selectivos, muchas ventanas en ese... No, sí, no, la verdad es que me llamó mucho la atención justamente el que estaba escuchando la plática pasada. Básicamente trabajamos muy parecidos, o sea, finalmente siempre, como que todo se mantiene una cosa muy primaria, pero muy sólida, muy, muy fuerte. Y ya después, evidentemente, puedes hacer como acentos y alguna selección o algunas ventanas como para darle más dramatismo a cierta imagen o ayudarle también un poco a la imagen, pero en realidad todo se trabaja de una manera como muy concisa, muy sólida primariamente, ¿no? Por así decirlo. Perfecto. Y aquí me gustaría preguntarte un poco, volver a, si tienes tal vez algunas conclusiones como esta primera parte creativa. Sí, mira, al final, para mí, yo siento que utilizando este tipo de técnicas hay una relación muy fuerte y más colaborativa entre todos los departamentos. O sea, no estamos separados producción de postproducción, estamos haciendo el mismo proyecto, ¿no? Nos estamos hablando desde la pre, nos conocemos. Y eso a mí me parece muy bonito porque es mucho más colaborativo, Sin pre, trabajando de esta manera. solucionalo en la pre. Exacto, exacto. Y después, otra cosa muy importante para mí en este caso es que la gestión de color bastante es la clave. ¿Por qué? Porque te dejas de preocupar por ciertas cosas, como en este caso como colorista, como que eso ya, ¿no? Así que Netflix se encargue, nada. Pero sí, o sea, como que tú finalmente como que te quitas eso de la mente y ya estás así, ay, sí lo convertí bien, está en rango. No, nada de eso, o sea, vaya eso y tú te exploras creativamente. Otro punto muy importante es que todo esto se decide desde la pre, ¿no? O sea, como estábamos diciendo, o sea, nosotros planteamos el caminito desde la pre, entonces como ya está planteado es simplemente como seguir esa receta que les estaba como haciendo la analogía. Y básicamente es posible y real. Yo, en mi experiencia personal, he trabajado así ya todos los proyectos que hago junto con Netflix y la verdad es que me ha encantado trabajar de esa forma. Yo ya no veo no trabajar de esa forma. Es importante destacar que la gestión de color puede ser la que tú decidas, o sea, hay varias, como comentaba Juan Diego, puedes usar Color Front Engine, puedes usar True Light, puedes usar ACES, ¿no? Eso ya es decisión de todas las personas que están involucradas. Perfecto. Y pues más o menos pues, nos han dado dos puntos de vista, un punto de vista, llamemos más técnico de la gestión de color y un punto de vista experiencial. Y yo muchas veces siento que a veces eso es como lo que necesitamos saberle a veces para creerle a todos esos diagramas que muchas veces se nos presentan y es sentir que alguien de nosotros nos explique. Y definitivamente tu metodología está increíble, está muy buena. Entonces, gracias por compartirnosla. Y aquí me gustaría volver un poco a Juan Diego. Eh, Sabemos que Netflix ofrece muchos recursos educativos ahí, bueno, una página donde es una biblia técnica, hay de todo. Pero cuéntanos un poco, si nos puedes decir un poco más dónde se encuentra y también, muy importante, qué está aportando Netflix a la industria para fortalecer, mejorar y proponer nuevos flujos de trabajo que al final beneficien lo estético, porque eso es la Claro. clave. Sí, es lo más importante y yo creo que eso es lo que más nos importa, que independientemente de cómo se haga la administración y la gestión del color, se mantengan las decisiones creativas. Eso es lo que queremos, que los creativos estén contentos, ¿no?
y que el camino de ustedes como coloristas tampoco sea de tropiezos y como de frustraciones, sino al revés. Consideramos que al gestionar el color, ustedes van a disfrutar y trabajar mucho más cómodos la corrección de color y van a llegar donde quieren más rápido. Bueno, si bien Netflix no requiere ACES, estamos alineados con los objetivos de ACES y de estandarizar un marco de gestión de color de código abierto. Estamos comprometidos a proporcionar recursos a la academia para el desarrollo de ACES 2.0 en este momento, porque creemos que beneficia a toda la comunidad creativa y pues estamos alentando a la industria en general a participar y compartir su experiencia también. Como les decía, pues nada, hemos estado trabajando en videos con nuestros socios de Blackmagic, Best Light, Nuke principalmente. Creo que mis compañeros están compartiendo estos videos en este momento en el chat, ¿no? También sé que estos videos se van a compartir por mail por parte del equipo tuyo, Diego, ¿cierto? Del Colorist Mixer. Y pues básicamente en estos videos van a encontrar los fundamentos de gestión de color en ACES en cada uno de estos sistemas. Los videos están disponibles en inglés, español y portugués. Y todos están leyendas portugués también. Por otra parte, así como updates, pues se lanzó ACES 1.3 en abril. Esta versión reemplaza el LMT Blue Light usado para corregir artefactos fuera de gama cuando se capturan imágenes en cámara que contienen mucha intensidad de luces LED. Por otra parte, pues se lanzó con la versión de 1.2 el AMF. Pues básicamente esta versión actualiza los specs con los aprendizajes desde su lanzamiento y desde sus implementaciones iniciales. Y pues esperamos ver el AMF implementado en aplicaciones de color, de corrección de color en el futuro cercano, principalmente ayudando a traquear información como la versión de ACES, los IDTs, los looks como los CDLs, LUTs y muchos otros más metadatos. Y como les decía anteriormente, estamos trabajando hacia ACES 2.0. La característica principal en ACES 2.0 serán las nuevas transformaciones de salida de referencia que reemplazarán los RRTs y los ODTs actuales de ACES. Y bueno, este trabajo está avanzando y tiene como objetivo pues solucionar las principales quejas sobre las primeras versiones como invertibilidad, sesgo de tono un poco, manteniendo como la simplicidad, ¿no? Bueno, Perfecto. pues iban a Entonces, encontrar nuestra página de New Digital Backlot, donde pueden encontrar los videos que les mencionamos. Y pues creo que eso ha sido todo, Diego. Muchas gracias por la invitación, Ana. Creo que explicaste mucho más fácil y en palabras más naturales y de colorista, creo que mi diagrama. Igual creo que en el breakout room podemos tomar sus preguntas y seguir esta conversación. exactamente para todos, vamos a tener un breakout room después de dos siguientes charlas donde vamos a ver muchas más preguntas. Y bueno, agradecerte a ti, Ana, a Juan Diego, creo que ha sido increíble. No sé si todos pueden prender las cámaras y nos pueden dar como un aplauso virtual como para verlos. Exacto. ¿Listo?